médico argentino que se llama Eduardo Faín, que me parece súper interesante de lo que sucede en los sistemas sociales. Voy a estar compartiendo también un modelo de desarrollo del ser humano. Hay muchos modelos, pero este a mí por lo menos me hizo mucho sentido, de estas 5 etapas por las cuales los seres humanos pasamos. Y por último también, ¿cuál es la esencia del coaching evolutivo? ¿Cuál puede ser el impacto en las personas, en la sociedad y también en las organizaciones? Así que como decía recién María Cristina, lo que me gustaría es que no sea una conferencia mía, sino que sea un espacio donde podamos interactuar, que puedan participar, preguntar también y que lo vayamos co-construyendo juntos. Entonces, ahí vamos. Parto de que los seres humanos somos una unidad bio, psico, social, y yo le incluyo también esto de espiritual. Entonces, entendiendo al ser humano, a las personas como seres, como una unidad bio, psico, social y espiritual, básicamente los seres humanos somos seres relacionales. Es decir, todo el tiempo estamos estableciendo relaciones en distintos contextos, con distintos tipos de culturas, de organizaciones también. Entonces, desde este punto de vista, estamos interactuando todo el tiempo. Es decir, estamos transitando una experiencia biológica, estamos también sintiendo, pensando algunas experiencias que vamos transitando en la vida. Fundamentalmente estamos insertos dentro de una sociedad y un poco la idea de esa chica que está ahí meditando es que también para los que creamos hay algo más, además de nosotros, más allá de nosotros, ¿no? Independientemente de la creencia que cada uno tenga, no tiene que ver con algo religioso, sino un poco algo relacionado con lo que está más allá de nosotros. Entonces, este modelo que voy a compartir, que yo lo aprendí del doctor Eduardo Faín, explica un poco de cómo funcionan y cómo operan y cómo operamos dentro de los sistemas sociales. Entonces, lo que plantea el doctor Faín es que los seres humanos estamos relacionándonos con fundamentalmente 4 conciencias. Entonces, hay una primera conciencia que él le llama conciencia de totalidad. Ya después voy a ir como un poco detallando de qué se trata. Hay otra conciencia que es la conciencia del observador, otra conciencia que está relacionada con una conciencia que es grupal, y por otro lado hay una conciencia también que es personal y que es individual. Entonces, desde estas 4 conciencias, los seres humanos vamos transitando muchísimas experiencias a lo largo de la vida. Entonces, eh, la primera experiencia es cuando, por ejemplo, un bebé está en el seno de su mamá. Entonces, cuando está en el vientre de su mamá, lo que sucede es que ahí está conectado con esa conciencia que el doctor Fine llama conciencia de totalidad. Es decir, por un lado está dentro del seno de su mamá, pero por otro lado está conectado con el todo también, ¿no? Em, por otro lado, em, además de esta conciencia de totalidad, cuando el bebé nace, empieza a desarrollar una conciencia distinta, que es la conciencia de ser observador. O sea, nos damos cuenta una vez que nacemos o que el bebé nace, o la beba nace, que en realidad somos seres diferentes a nuestra madre y que estamos separados somos seres completamente distintos de esa persona de la cual nacemos. Entonces ahí se desarrolla esta idea de que podemos empezar a desarrollar una conciencia que nos permite darnos cuenta quiénes somos y que nos podemos observar como diferentes a nuestra madre en principio. ¿Qué va pasando? A medida que vamos creciendo, se va conformando una conciencia grupal. Cuando el doctor Fain habla de conciencia grupal, habla de una conciencia que es familiar, es una conciencia también social, muchas veces puede ser una conciencia o una
una organización también. Entonces, básicamente lo que va sucediendo es que llega un punto en que la familia necesita que ese niño o esa niña se socialice. Entonces, que tome contacto con la escuela y empiece a aprender cuáles son las cosas que dentro del acuerdo social están relacionadas también. Es decir, y esto es algo interesante porque lo que sucede con esta conciencia social es que esta conciencia social en cierta medida determina, o sea, en primer lugar, ¿cuál es el propósito? El propósito es que, que podamos sobrevivir. Entonces, esa conciencia social lo que establece son principios, formas, roles, para que podamos convivir y que por otro lado, como grupo, podamos también sobrevivir juntos. Esta es un poco la esencia de por qué los seres humanos somos seres sociales. Entonces, esta conciencia social lo que hace es establecer quiénes son los que pertenecen, quiénes son los que no pertenecen. Por otro lado, lo que da cuenta es cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer. O sea, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Un poco esto que decía Julio hace un rato, en función de las organizaciones que establecen códigos de ética o acuerdos para poder convivir y para que ese grupo pueda durar y pueda crecer a través del tiempo, pueda sobrevivir también. Entonces, a partir de estas tres conciencias, de la conciencia de totalidad, es decir, esa beba o ese bebé que está conectado con el todo cuando está en la panza de su mamá. Cuando nace, se conecta con esa conciencia del observador, o sea, nos damos cuenta que somos seres diferentes, que nos podemos observar y darnos cuenta que somos seres únicos. Por otro lado, una vez que esto sucede también, la familia y el grupo empieza a establecer pautas, roles y, como decía, formas de relación para que podamos sobrevivir. Un bebé solo no podría sobrevivir, sino que necesita de su mamá, de su padre, de un grupo que lo contenga. Y por otro lado también que esa persona, la familia básicamente lo que busca es que ese ser pueda socializarse y pueda vivir dentro de un contexto social. Además de eso, existe una conciencia que es la conciencia personal o es una conciencia individual. Esto que comparto está también basado en el trabajo de Bert Hellinger, que es quien desarrolla las constelaciones familiares. Entonces, lo que él plantea es que esta conciencia personal o conciencia individual es algo parecido al oído en el sentido que es como un órgano de equilibrio que lo que permite es saber de qué manera estamos cumpliendo o incumpliendo lo que está establecido por esa conciencia grupal. Entonces, nos ayuda esa conciencia personal, a través de las emociones básicamente, a saber qué está permitido y qué no está permitido en esa conciencia social. Y por otro lado, además de eso, también nos da cuenta de qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta que el modelo social o esa conciencia grupal tiene también límites. Entonces, cuando por ahí excedemos esos límites de la conciencia grupal, lo que sentimos fundamentalmente es miedo de no pertenecer, de no poder pertenecer a ese grupo. Podemos sentir también culpa porque estamos haciendo algo diferente a lo que nos enseñaron o lo que esa conciencia grupal establece. Y de cierta manera esta conciencia personal lo que hace es darnos información a través de si nos sentimos perteneciendo, si cumplimos los preceptos o lo que está establecido en esa conciencia grupal, nos sentimos que podemos pertenecer. Si en cierta medida transgredimos esos principios, lo que puede suceder es que podamos perder la pertenencia, en cuyo caso lo que sentimos es miedo o puede ser también culpa o malestar, porque estamos haciendo algo que no está en el mismo sentido de lo que establece la conciencia grupal. Entonces, como un esquema que permite un poco
explicar esto, es como que este círculo que está acá sería la conciencia de la totalidad. Sería, cuando hablamos de conciencia de totalidad, podemos plantear de que podríamos llamarle conciencia del universo, o conciencia de lo que está más allá de nosotros. Y creo que como recién conversábamos, en este tiempo, lo que creo que como seres humanos nos hemos empezado a conectar más con esta conciencia de totalidad. ¿Por qué? Porque en realidad esta pandemia lo que nos va conectando es que independientemente de si vivimos en Argentina, en Chile o en cualquier país del mundo, este virus nos puede afectar a cualquiera. Y que no importa si una persona es presidente de Inglaterra o primer ministro, o es una persona que es un operario de una fábrica acá en Córdoba, o es un coach. En realidad, esta pandemia creo que lo que nos puede dejar como enseñanza es que todos formamos parte, todos estamos relacionados y todos somos afectados en esta situación por lo que nos está pasando. Entonces, este círculo violeta tiene ese sentido, tiene como, esa es la función, digamos, esta es la conciencia de totalidad. Entonces, ¿cuándo nos podemos dar cuenta de esta conciencia de totalidad? Cuando estamos, como decía recién, ¿no? La experiencia de estar seguramente en la panza de nuestra madre, si recordáramos, o la conciencia de que pertenecemos todos a una misma especie, o también esta conciencia de totalidad nos podemos conectar cuando, de acuerdo a la práctica que cada uno tenga, cuando alguien medita o cuando alguien hace yoga o cuando reza o cuando por ahí hace algo que le apasiona mucho, que puede ser pintar, cantar, hacer patinaje, o por ahí simplemente cuando ve una puesta de sol en el campo, o en una playa, o cuando simplemente está viendo el mar. Tenemos acceso a esa conciencia de totalidad o conciencia, sería una conciencia del universo, digamos, cuando estamos en alguna de esas situaciones. En blanco está esta conciencia que le llama Eduardo Fain la conciencia del observador. Es decir, cuando nos podemos dar cuenta, nosotros que hacemos, nos dedicamos al coaching, cuando la persona se puede dar cuenta de algo que no había visto, o cuando ve algún punto ciego, o cuando a través de una pregunta la persona toma conciencia. Recién escuchaba que muchos de los colegas tienen orientación ontológica, entonces sería de qué manera a partir de esa intervención que hacemos cambia el observador que somos. Entonces, esa es la segunda conciencia de la que hablábamos recién, esta conciencia de donde nos damos cuenta que somos seres diferentes a los otros y que por otro lado también muchas veces tenemos como ciertos sesgos que hacen que muchas veces tengamos como posibilidades de pasar esas fronteras que los mismos sesgos nos imponen, ¿no? Por otro lado, este círculo rojo tiene que ver con la conciencia grupal o la conciencia colectiva. Y es decir, esta conciencia colectiva puede ser básicamente una conciencia social. Es una conciencia que puede ser la conciencia de tu familia, o la conciencia de la ciudad donde vivís, o la conciencia de tu país, o la conciencia de la región donde estás, o de la organización donde trabajas, o la organización de la cual formas parte. Entonces, esta conciencia grupal o social es la que yo mencionaba recién, que, que vela porque ese grupo pueda seguirse manteniendo durante el tiempo, que pueda sobrevivir, que pueda haber una convivencia entre los miembros de ese grupo. Sería una conciencia que es bien arcaica, ¿no? Porque viene desde la tribu, digamos, ¿no? Desde los clanes. Y por otro lado, está esta conciencia personal o individual, que es la que está en el centro, en blanco,
que es la conciencia individual o es tu propia conciencia personal, que cuando haces algo que va en contra o es diferente de lo que espera la conciencia grupal, sea tu familia, sea la empresa donde trabajas, sea la cultura del país donde vivís, vos sientas miedo de que tal vez puedas no dejar de pertenecer si haces algo que va en otra dirección, o si te comportas de acuerdo a esa conciencia social de grupo, podás pertenecer porque en realidad no estás haciendo nada diferente o nada de lo que no está permitido por esa conciencia grupal. Entonces, a partir de estas 4 conciencias grupales, eh, voy a estar compartiéndoles un modelo, una teoría que explica un poco por qué etapas pasamos los seres humanos cuando vamos evolucionando. Entonces, me gustaría abrir un espacio, si está por ahí Cristina, para ver si tienen preguntas o para saber mejor qué preguntas tienen. Eso sería mejor. Hasta ahora, Eduardo, no hay preguntas. Ajá. Saludos, bienvenidas y todas estas cosas, pero preguntas todavía no. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Aquí hay una. Alejandra Sí. Medina nos dice, ¿en qué momento se observa el cambio de la conciencia grupal a la personal? Em, la conciencia grupal lo que establece, ¿por dónde estás? ¿Quién? Alejandra preguntó, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿por dónde estás? Alejandra, ¿en qué momento, eh, cuando vos te das cuenta, cuando hay algo que estás haciendo que va en un sentido distinto a lo que establece la conciencia grupal, porque te das cuenta que hay un malestar en vos, o hay algo que estás como transgrediendo en relación a esa conciencia grupal? ¿Por dónde estás, Alejandra? Espérate que te ubico. Ahí estoy viendo Gabriel. Gabriela, hola Gaby, hola Chicho. Que Ahí estás, levante la Ale. mano, Sí. Alejandra. A ver, no sé si de acá la podemos desmutear. Sí, claro. Dame Ok. un segundo. Alejandra Medina. Sí, Alejandra Medina. Está silenciada. Ahí Ahí. está, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahora te Sí, escucho. Sí, sí. perfecto. Bien. No sé si iba en ese sentido la pregunta que hiciste, Alejandra. Sí, era más que nada porque me parece que cuando uno comienza a cuestionar las normas sociales, puede ser que sea como un indicio de que se está cambiando la conciencia personal. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo puede ser en cualquier situación donde vos quieras hacer algo distinto a lo que está establecido por tu familia, por tu cultura de tu ciudad, de tu país, la cultura de la organización a la que perteneces? Ahí entra en conflicto la Ujú. conciencia grupal con tu propia conciencia personal. Entonces puede ser cuando un niño, por ejemplo, cuando la mamá le empieza a decir, no, eso no se hace, o en esta familia las cosas son de esta otra forma. Entonces, ahí lo que entra en conflicto, estas dos son básicamente, Ale, son conciencias sociales, la conciencia personal y la conciencia colectiva. Ahí es cuando entramos en conflicto con lo que cada uno de nosotros quiere como individuo y lo que está pasando a nivel social. Entonces, no sé cómo será allá en tu país. Vos sos de Chile también, sí. Sí, sí, ¿En qué sí, de ciudad Chile. vivís? Santiago, En Santiago. la Entonces, capital, sí. por lo menos lo que está pasando acá es que hay mucha gente que desde que el gobierno estableció la cuarentena, acata y dice, sí, está bien, entonces yo me quedo en casa, no salgo. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Entonces, como que individualmente la conciencia personal eh, va en contra de la conciencia que tenemos como Como cultura colectivo. grupal, Ujú. digamos. Puede ser la familia, puede ser el país.
Entonces ahí es cuando entra en conflicto estas dos conciencias. O sea, Ujú. vos querés hacer algo, pero en realidad hay un consenso social que dice, eso que vas a hacer no está bien. Entonces, si haces eso que no está bien visto, vos sentís como un malestar y puede ser que te regules por miedo a perder la pertenencia o por culpa de hacer algo que daña a otro. Ujú. ¿Se entiende? Eduardo, tenemos Sí, otras preguntas. No Sí, sé si tú quieres gracias. que las haga. Gracias a sí, ti. gracias. Mira, Sergio pregunta, ¿qué pasa cuando pertenezco a más de un grupo? Sergio Cabrera. Otra pregunta, Jorge Luso, ¿es el conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres? A ver, ¿es el conflicto entre lo que yo quiero versus lo que yo debo? Claro, exacto. Leontina dice, ¿qué tan influyente es la conciencia del grupo sobre la personal? Ahí vamos. Fátima dice, esa única función de la conciencia individual, hacer que nos demos cuenta si estamos o no estamos de acuerdo con la conciencia grupal. Y Adriana, espera un poco que suba esto porque el chat corre muy rápido, entonces se va hacia arriba. Pareciera que con la edad perdemos más la conciencia del todo y se intensifica la individual, dice Adriana. Bueno, No sé si buenísimo. puedes redondear para todos. Sí, sí. En relación a tu pregunta, Sergio, ¿qué pasa cuando pertenezco a más de un grupo? Ahí es como que lo que entra en conflicto es lo que cada grupo piensa, o cada grupo establece como que esto está bien y esto está mal. Entonces, algo que puedo dar un ejemplo de lo que está pasando acá y tal vez también está pasando en su país querido, es que, por ejemplo, ¿no? El debate que se da es que los médicos dicen no, hay que hacer cuarentena y los economistas dicen no, hay que privilegiar la economía. Entonces, ahí se da como un debate entre dos sistemas. ¿Qué es más importante, la salud o más importante la economía? ¿Y hasta qué punto tienen relación los dos? Entonces, ahí es donde dos conciencias de grupo entran en conflicto. Cuando lo que dice Javier, por lo que entiendo, Chicho, lo que estás diciendo es que el conflicto aparece cuando lo que yo quiero está en contra de lo que el grupo quiere. O sea, es como que yo debería o debo o tengo que cumplir lo que el conjunto establece. Y si no cumplo eso, me siento culpable o siento miedo de poder salirme del sistema o que me saquen de ese sistema. ¿Qué tan influyente, dice Leontina, es la conciencia de grupo sobre la personal? Bueno, eso vamos a estar viendo ahora. Como que hay personas y hay distintas etapas donde estas conciencias tienen distinta influencia sobre las personas también y tiene que ver con los estadios de lo que voy a estar hablando. Y En Fátima realidad, dice, Fátima también va en el mismo sentido. Eh, si me das permiso, Leontina y Fátima, permíteme avanzar un poquito y si por ahí hay algo que no queda claro a medida que vaya avanzando, por favor me repreguntan, pero creo que va a quedar respondido un poquito cuando siga avanzando. y Así que, Miriam García pregunta si influyen las creencias en todos los aspectos. claro, exactamente. Sí, tal cual. Entonces, gracias por participar y gracias porque es súper rico el debate que se va generando. Entonces, estas cuatro conciencias lo que un poco muestran es esto que voy a estar compartiendo ahora. En principio, los seres humanos nos desarrollamos. Y es algo interesante esto, porque por ahí, tal vez, como planteaba al principio, somos seres biopsicosociales, espirituales, y tal vez lo que nos va pasando con el tiempo es que tal vez a nivel biológico, tal vez las funciones van decreciendo un poco. Pero lo que pasa a nivel emocional, a nivel cognitivo, es que cada vez vamos evolucionando. O sea, por más que nuestro cuerpo físico, tal vez con el tiempo, estas canas son como evidencia de eso, vayan como experimentando cambios,
lo que no se detiene nunca es la evolución que tenemos a nivel emocional y a nivel cognitivo. Entonces, desde este principio, que la evolución como seres humanos en ciertos aspectos nunca se detiene, seguimos evolucionando cognitivamente, socialmente, emocionalmente hasta que dejamos de respirar. Eh, Esta teoría plantea que un ser humano pasa por 5 etapas. Hay una primera etapa que es la etapa de cuando somos chicos, cuando en la infancia. Esta etapa no lo vamos a estar abordando ahora porque ya lo hizo muy bien Piaget, cuando seguramente habrá personas que conocen mucho más sobre el trabajo de Piaget hoy, con las etapas que va experimentando un niño a medida que va creciendo. Una vez que pasamos de esa etapa de niños ya más adolescentes, pasamos a una etapa que esta teoría le llama etapa individualista, que por ahí es como una etapa que empezamos aproximadamente, esto no es como algo exacto, pero más o menos empezamos alrededor de los 15, 16 años, cuando empezamos como a pasar de la preadolescencia a la adolescencia. Una vez que pasamos esa segunda etapa, hay una tercera etapa que esta teoría le llama cuando somos miembros de la comunidad. Es decir, cuando alguien es como un ciudadano, forma parte de un sistema social. Hay una cuarta etapa que se da cuando la persona ya es como que está mirando más su sistema de valores. Ahora voy a explicar un poquito más en profundidad, pero es la etapa que le llaman de autoautoridad. Y por último, una quinta etapa que le llaman de autoconciencia. Después, si quieren, para que no tengan que tomar nota, les comparto la presentación a través del capítulo. Perfecto. Entonces, esta primera etapa es la etapa de la infancia, esa es la etapa 1, la que investigó Jean Piaget, y como les decía, las personas que trabajan en docencia, acá en Argentina le llaman los que trabajan en guarderías o en jardines maternales, son los que más conocen sobre cuáles son las etapas que va pasando un niño a partir de los 3, 4, 5 años en adelante. Nos vamos a estar centrando ahora en este modelo que yo aprendí de Otto Lasker. Otto Lasker plantea una teoría de desarrollo socioemocional, o lo que llama él también como evolutiva. Entonces, lo que plantea Otto Lasker es que los adultos, esto ya cambia de plano, digamos, después lo que pasa después de la adolescencia, él lo que plantea es que pasamos por ciertas etapas y que en esas etapas hay ciertas distinciones o ciertas características que obran como marco de referencia. O sea, ¿qué es lo que él mira para distinguir las distintas etapas? Por un lado, ¿cómo es cómo es nuestra visión de las otras personas a medida que va pasando el tiempo, que vamos pasando por distintas etapas? ¿Cuál es el nivel de autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos a medida que vamos transitando? ¿Cuáles son los valores? Es decir, ¿qué es lo importante en cada etapa? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos? ¿Qué es lo que queremos controlar? ¿Cómo es el estilo de comunicación que tenemos en cada una de las etapas? Y por último, ¿cómo es la orientación que tenemos dentro de una organización? Entonces, estos son algunos de los aspectos que en este modelo, en esta teoría, observamos para poder distinguir por qué etapa estamos transitando nosotros o por qué etapa están transitando nuestro coachee, o puede ser nuestro jefe, o nuestro colaborador, o mi pareja, o mi hijo, o mi socio. Porque en realidad esto es un modelo que se puede aplicar a la vida en general. Entonces, en esta etapa 2, que le llama etapa individualista, lo que pasa con la persona, acuérdense que esta etapa, por lo que él plantea, empieza aproximadamente después de los 15 años. La visión en esa etapa de la vida es de que las otras personas son instrumentos que están en función de mis propias necesidades o de las necesidades de esa persona.
acuérdense cuando éramos adolescentes o si tienen un hijo adolescente se van a sentir como súper identificados con esto que voy complementando. Por otro lado, los valores que están presentes en esta etapa es lo que él le llama como la ley de la jungla. Es decir, básicamente, si se dan cuenta, es como que lo importante es la visión y es el interés propio. No es tanto el interés del otro, sino de qué manera yo puedo salir y puedo como ganarme un espacio en la vida. Por otro lado, el nivel de autoconciencia, por la edad y por lo que va pasando, por la experiencia que vamos teniendo, es baja. Esto lo que dicen las investigaciones es que aproximadamente el 10% de las personas están en esta etapa 2. Esto también quiero aclarar de que por ahí puede tener que ver con la edad, pero también puede tener que ver con las experiencias que esa persona pasó en la vida, con los eventos que le tocaron transitar. Y lo que dicen las investigaciones es que también hay personas que quedan estancadas en esa etapa, digamos, en ese estadio, en la etapa individualista, donde, como digo, lo importante es, la única perspectiva que interesa es su propia perspectiva, por eso es individualista. Y por otro lado, la mirada que tiene de las otras personas, del resto de los otros, es que son instrumentos para satisfacer su necesidad. Entonces, desde el punto de vista de la negociación, es como un paradigma de ganar-perder. La persona quiere ganar y que el otro pierda. Entonces, esto por ahí hay personas que pueden transitar la vida en esta etapa. O sea, pueden evolucionar como pueden quedar detenidas ahí también. La etapa 3 es cuando la persona ya empieza como a abrirse a la perspectiva de otras personas. Entonces, desde este punto de vista, las otras personas contribuyen a la propia autoimagen. Esta es una etapa interesante porque la persona ya deja de hablar de él como sí mismo, sino que empieza a hablar más de nosotros. Empieza a hablar como, bueno, nosotros queremos ser felices, nosotros queremos lograr nuestros objetivos. Es como que la persona empieza a incluir, además de su propia perspectiva, la perspectiva de los otros también. Los valores es como piensan en comunidad. Piensa no solamente en sí mismo, sino piensa en otros también. Por otro lado, el nivel de conciencia ya va siendo moderada y las investigaciones hablan que al menos el 55% de las personas están en esta etapa 3, que le llaman el miembro de una comunidad. O sea, son personas que tienen como positivo, que han incluido, es decir, esto es lo que va pasando con cada etapa. La etapa que viene incluye la anterior. Y por otro lado, lo que sucede también en relación a esto es que tiene como pro y contras. Ninguna etapa es mejor que otra, simplemente son diferentes. Entonces, en esta etapa lo que sucede con la persona que está transitando esta etapa o este estadio es que depende mucho de la opinión ajena. Esto que decía Leo y creo que decía Fátima también, cuando preguntaban recién. Es decir, son personas que ante su conciencia individual o su conciencia personal ceden en función de esta conciencia de la comunidad o esta conciencia grupal. Es decir, les interesa mucho la opinión externa, lo que opinan los otros, entonces como que están dependiendo de esa conciencia grupal o de lo que la comunidad opina, de lo que opina porque está bien y que está mal también. Quiero avanzar un poquito y después ya abro para que podamos interactuar. La etapa 4 le llama la etapa de la autoridad. Miren, lo que yo voy observando en los procesos con muchos de los colegas y alumnos que están hoy presentes y que le agradezco muchísimo que estén también, es que en algún punto empiezan a sentir y empezamos a sentir como una crisis. Una crisis en la etapa 3, vuelvo a esta etapa, es como que sería la etapa de lo que decía Javier del debería.
yo debería casarme, debería tener hijos, debería formar una familia, debería tener una profesión, debería comprar una casa, debería comprar un auto, debería tener un perro. Entonces, lo que pasa es que en algún punto, de acuerdo a como las experiencias que vamos teniendo y lo que vamos transitando, es como que hay muchas personas que empezamos a tener una crisis existencial. Es decir, empezamos a encontrar que no tiene tanto sentido eso, porque en realidad es como algo que la comunidad o que la conciencia grupal quiere que suceda, pero que no necesariamente nos satisface. Entonces, lo que empieza a pasar, el sábado pasado, creo que algunos de los chicos que están hoy acompañándome posiblemente se acuerden, hay una participante de un grupo que decía, eh, fui a la psicóloga porque ya logré todo lo que quise. O sea, ya tengo mi familia, tengo mi emprendimiento, tengo mi casa, tengo un esposo que me quiere, soy feliz, pero no tan feliz como quisiera. Es como que en realidad lo que va pasando es que como si hubiéramos completado un poco mandatos de la cultura grupal, de la familia, de la sociedad, y en un punto sentimos que hay algo más que queremos lograr nosotros, que en algún punto, esto es lo que pasa en esta transición entre la etapa 3 y la etapa 4, es como que en realidad queremos ser más nosotros mismos. Entonces, en esta etapa 4, lo que sucede es que la persona ve a los otros como colegas o como pares. Además de eso, los valores no los determina la conciencia grupal, sino que los determina la misma persona. Es decir, lo que estamos haciendo como personas en esta etapa es vivir de acuerdo a lo que para nosotros es importante. Es decir, lo que va pasando muchas veces en esa transición entre la etapa 3 y la etapa 4 es como que empezamos a darnos cuenta de que no pensamos, sentimos y actuamos de manera congruente o coherente. Es decir, que no estamos siendo íntegros, que no estamos haciendo lo que realmente como personas, como seres individuales queremos lograr. Entonces, lo que sucede acá es que ya empezamos a tener un nivel de conciencia más alto. Esto sin duda también tiene un significado cuando trabajas con alguien en una empresa o cuando haces coaching, por supuesto. Y esto lo que dicen las investigaciones es que aproximadamente el 25% de las personas están en esta etapa. ¿Qué pasa cuando llegamos o cuando la persona llega a la etapa 4? En esta etapa la persona está como muy enfocada en sí mismo, ¿no? Es como tiene muy claro qué es lo importante, cuáles son los valores, y si por ahí hay algo que del entorno o hay algo que alguien le muestra de afuera que no está siendo congruente con esos valores, como que trata de defenderlo a toda costa. Entonces, lo que sucede en este punto es que por ahí muchas veces tal vez nos podemos como enamorar de los logros, de los méritos, de los pergaminos, de los éxitos que tuvimos, y por ahí perdemos un poco la conexión con los otros. Lo que puede pasar muchas veces es que, y esto es también lo que yo observo muchas veces en los procesos de coaching y cuando hago entrenamientos, es que la persona por ahí empieza como a darse cuenta que está como un poco solo. Se empieza a sentir que ya ha llegado a un nivel de desarrollo donde si quiere vivir desde sus propios valores, no tiene tanta conexión con el grupo que era su referencia. Entonces, desde acá aparece una última etapa, que es la etapa de autotransformación, donde lo importante o las otras personas contribuyen a mi propia integridad. Es decir, lo que hace el mundo o lo que hacen las otras personas es como hacerme de espejo de cuán íntegro o cuán congruente o cuán coherente estoy siendo con mis propios valores. Y también lo que va sucediendo acá es como que mis valores cambian. Antes, como en función de las etapas o los estadios que íbamos viendo, en este punto empezamos como a cambiar la mirada de que el valor ya no es tanto ser miembro de una comunidad o vivir de acuerdo a mis valores, sino que empiezo a mirar con una cultura más amplia.
Es decir, acá nos empezamos a conectar más con esa conciencia de totalidad. Empezamos a ver distintas culturas, distintos grupos, distintos países, distintas formas de vivir, con una mirada de comprensión de que es otra forma de vivir, y que también puede ser válido eso también, y que por ahí es como una manera de entender también. En esta etapa, el nivel de autoconciencia es muy alto, porque la persona tiene mucha experiencia, ha investigado sobre sí misma, ha tomado como mucha información del contexto de la conciencia grupal, de la conciencia individual. Y lo que dicen es que a esta etapa llega solamente el 10% de las personas. Entonces, ahora me gustaría, Cris, abrir un poquito para ver qué preguntas tienen. Aquí yo veo este sistema de las 4 conciencias como un devenir y que cada una alimenta y es alimentada por la otra. Claro, O sea, exacto. Sí, exactamente. Sí, es como, tal cual. Es como que yo veo que venimos de una conciencia de totalidad, somos conscientes, entonces nos damos cuenta que somos observadores, nos socializamos con la familia, somos una conciencia grupal, después nos hacemos individuos y después empezamos como un camino de ir como reflexionando y evolucionando, y tal vez como el camino inverso, tal cual, sí, sí, sí. perfecto. No hay más preguntas. Ok, Aquí hay otra. Adriana nos dice, o sea, que es una consecuencia evolutiva, pero podemos fijarnos en una de estas etapas. O sea, fijar, quedar ahí. claro, lo que puede pasar es que haya personas que se queden en una etapa. Y por otro lado, lo que puede pasar es que en relación a estas etapas evolutivas, lo que dice Otto Lasker es que por ahí nunca estamos en una etapa pura, sino que lo que habla es que tenemos como un centro de gravedad. Entonces por ahí puede ser que estemos en una etapa anterior y tal vez una parte en una etapa superior. Estamos como ahí como un poco y un poco, digamos, ¿no? A Y lo por mejor otro en lado, distintos ámbitos de la vida. exacto, exacto, sí. Sí, tal vez por ahí, mira, algo que plantea Otto es que muchas veces ese cambio que se da, esa evolución, muchas veces viene a partir del trabajo, de cuando por ahí nos damos cuenta que lo que estamos haciendo tal vez no es lo que más nos gusta. Entonces muchas veces la actividad que hacemos, el trabajo o la profesión, es lo que nos lleva a empezar a evolucionar. Y ese camino por ahí puede ser que se lleve a otros ámbitos también. Entonces puede ser que, como decís vos, que cada uno esté en distintos estadios, en distintas etapas, en una o dos etapas al mismo tiempo, en un contexto y en otro. Sí, dicen también, es posible ir rotando en un círculo. Claro, Eduardo, exacto. O sea, lo que yo entiendo cuando decir rotar en un círculo es como que, por ejemplo, puede haber dos interpretaciones de eso, pero sería como que rotar en un círculo, yo entiendo que es una persona que está permanentemente, por ejemplo, dentro de la conciencia colectiva y siempre están viendo cuál es la opinión del grupo, o puede ser que la persona esté permanentemente en una conciencia personal, eso sería la etapa 2, digamos, como la persona está de forma individualista y sin considerar la conciencia grupal. Me parece que esas serían las conciencias más sociales, dice Eduardo Fain. Las conciencias del observador y las conciencias de totalidad son conciencias más del ser, donde en realidad me parece que eso es como que entramos de ratitos, nos conectamos, como decía recién, ¿no? Cuando por ahí estamos como en una experiencia particular y nos conectamos con el todo, o como cuando tomamos conciencia como observadores de nosotros mismos, qué va pasando. Me parece que es más fácil estar rotando dentro de esos círculos, tal vez en la conciencia colectiva y en la conciencia personal o individual. Me parece que las otras es como que las tocamos de ratitos, digamos, ¿no? Ya, Y hay sobre otra todo pregunta, perdón, que dice, ¿cómo paso de una etapa a otra? Uh-huh.
Y cuando otra persona, Jan Laverte, pregunta, ¿cuándo podríamos saber que un coach está preparado para dar un salto a un nivel de conciencia distinto? ¿Es nuestro rol Qué linda como pregunta. coach, me imagino? Claro, qué Y interesante esas preguntas. sí, sí. Y Luciana dice, ¿no te parece que hoy día la sociedad de los más jóvenes puede que evolucione más rápido? Por ejemplo, la 4 tiene mucho de los millennials. Ujú. Sí, sí. Por Leontina nos eso, dice, esa sí. etapa vital es importante para dar el enfoque al coaching. Em, respondo así por partes. Repetime, por favor, Cris, me hiciste... La primera era cómo Sí. paso de una etapa a otra. ¿Cómo Bueno, podríamos saber que un coachee está preparado para dar un salto a un nivel de conciencia distinto? ¿Es nuestro rol bueno, como coaches? ahí les voy a preguntar algo a ustedes y después yo, si quieren, les comparto la experiencia, pero básicamente, ¿cómo te podés dar cuenta en qué etapa estás? Observando un poco las creencias, los valores, cómo es la comunicación de esa persona. Y por ahí, esto es lo que les voy a compartir en un ratito, tiene que ver con que en realidad es una forma de hacer coaching tal vez de otra forma. Ahí si quieren les comparto algo y después sigo respondiendo preguntas. ¿Ya? Entonces, mi pregunta sería esta. Bueno, este es un poco lo que resume, digamos, ¿no? Es decir, siempre hay una tensión en las etapas. El foco empieza siendo el foco en la etapa 2, el foco en uno mismo. Después en la etapa 3 el foco está más puesto en los otros. En la etapa 4 nuevamente el foco vuelve a estar en uno mismo, pero si se dan cuenta no es el mismo proceso. Porque acá en la etapa 2 lo que nos estamos fijando es las necesidades y los deseos que tengo. Acá en la etapa 4, en realidad, en lo que me focalizo es en mis propios valores. Y acá ya voy como en el foco a los demás, y que es ya conectándome, ya ni siquiera con el grupo, con la conciencia grupal, sino con una conciencia más de humanidad, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esto, ¿cuáles podrían ser las contribuciones que podría hacer esta teoría a los procesos de coaching? Entonces, ahí sí, si vienen más preguntas, Cris, por favor, Sí, compartime. dice, lo de los millennials era una pregunta que tendría que ver Claro, con eso. sí, ¿Cierto? sí, Te la hago entonces. ¿No te parece sí, que hoy día la sociedad de los más jóvenes puede que evolucione más rápido? Por exacto, ejemplo, la 4 tiene mucho de millennials. sí, Y dice otra, Leontina nos dice, esa etapa vital es importante para dar enfoque al coaching. claro. ¿Puedo tener un poco de cada etapa? ¿Qué pasa si un coach, mira esta, qué pasa si un coach es un nivel inferior a su coachee? Ahí va, ahí va. Qué Bueno, interesante esto, sí. todas estas son un poco en función de esta pregunta. ¿En qué puede contribuir, desde mi punto de vista, este modelo? Coincido con que los millennials, o sea, por eso vuelvo a insistir sobre esto. En principio, las etapas y la forma de transitar por las etapas tiene un poco relación con la edad, pero no necesariamente, no es lo único. O sea, lo que determina en qué estadio estamos no es solamente la edad, sino que también, ni tampoco la educación, sino que tiene que ver con la autoconciencia, con las experiencias de vida. No sé quién hizo esa pregunta de los millennials, pero lo que me va pasando cada vez más es que los alumnos que se van formando, yo tengo ahora un alumno de 18 años, por ejemplo, que está haciendo una certificación de coaching conmigo. Y la verdad, me entrevisté con él y lo observé y es como que ha hecho un camino evolutivo y tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Cosa que por ahí es como que coincido que muchas veces, por ahí no es el único factor la edad, pero muchas veces tienen como, creo yo, los millennials, por las características que tienen y por los valores tan distintos a nosotros,
es como que no están observando tanto la conciencia grupal. Creo yo porque también sus padres los han educado diferente y también la evolución de ellos ha sido distinto. Entonces, seguramente es como que los millennials pueden entrar como en otro estadio directamente. Entonces, mire, todo esto que fue comentando Cristina es súper interesante. Entonces, creo que esto lo que puede aportar es una pregunta que querías hacerle antes de continuar. Los que somos coaches, o los que trabajan, no necesariamente, pero trabajan con otras personas, generalmente, ¿en qué etapa están tus coaches o tus clientes? ¿Están en la etapa 2 hacia la etapa 3? ¿Están en la etapa 3 y van hacia una transición de una etapa 4? ¿O están en una etapa 4 y van a una 5? Etapa 2 a la 3 y etapa 4 a la 5. Ajá, ok. En mi experiencia, y esto puede cambiar también un poco, yo lo que observo son más de la etapa 3 a la etapa 4. Sí, hay otra persona que dice la 3 a la 4, Oscar nos dice de la 4 a la 5. Claro, sí. En realidad, por ahí puede ser de la 2 a la 3, puede ser de la 3 a la 4. Yo lo que encuentro muchas veces, sí, son de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5. O sea, en la etapa 3 a la etapa 4, lo que yo observo, y esto lo he compartido muchas veces, es como que la persona lo que te está diciendo es, hay una parte mía que tiene miedo de cambiar, pero hay una otra parte mía que quiere ser libre, o quiere ser autónomo, quiere vivir como yo quisiera vivir. Entonces, ahí lo que se observa es esto que veníamos compartiendo de las conciencias. Es como que si la persona te dijera, hay una parte mía que ya no quiere depender de la conciencia grupal y hay otra parte mía como más interna, más esencial, que quiere vivir como realmente quiero vivir. Entonces, eso es lo que encuentro en la etapa 3 a la etapa 4, que es la etapa de pasar del debería a ser alguien que vive de acuerdo a como quiere vivir. Y también hay mucha gente que está en la etapa 4 y que por ahí tal vez lo que le pasa es como que se ha encontrado que está como demasiado apegado a sus propios valores o a su estilo de vida. Entonces, incluso esto ya por ahí lo que yo observo, ¿no? Es como que es gente que tiene una edad ya un poco diferente. Es como que es gente ya que quiere, que es un poco gente un poco más grande y que quiere dejar un legado. O sea, gente que dice, bueno, yo esto quiero dejarlo para la humanidad, quiero compartirlo con otros. Esa por ahí puede ser algo que encontramos entre la etapa 4 a la etapa 5. Sí, hay una otra pregunta de Marisol Llanes. Nos dice, ¿el coaching no me puede direccionar el estado de conciencia grupal o individual, pero sí podemos sincronizar o no? Claro, bueno, este es un poco, Marisol, lo que decíamos recién, ¿no? Y esto es algo interesante, o sea, como coach, si yo estoy en una etapa 2, ¿puedo acompañar a un coach que está en la etapa 3? Si yo estoy en una etapa 4, ¿puedo acompañar a alguien que está en una etapa 5? Tal vez puedo hacerlo, pero a partir de que tengo la distinción de qué es lo que va pasando evolutivamente, tal vez no lo he vivido, pero sí sé que por lo menos tengo la información o la distinción de qué valores tiene el coachee, qué experiencia le está pasando, y más o menos en base a esto que planteaba recién, por qué camino está. Entonces, por ahí lo que creo que nos posibilita esto, desde esta pregunta, es decir, a medida que vamos pudiendo observar y pudiendo tener distinciones de en qué etapa o estadio, si lo quieren llamar, o en qué estación está el coachee, y en qué etapa estoy yo como coach, en qué estadio o qué estación, puedo saber si yo ya pasé por esa etapa,
Si yo estoy en una etapa 4, me va a ser más fácil acompañar a alguien que está en una etapa 3, porque yo ya esa la transité. Si no es así, al menos al conocer el modelo, puedo conocer un poco qué le está pasando a nivel más profundo al cliente. Entonces, me parece que lo que aporta este modelo es como en esta metáfora que empecé hoy del viaje, es que nos permite tener un mapa de ruta. Y lo que nos permite como coaches, pero en realidad esto no es solamente para coaches, como decía al principio, te sirve como líder, te sirve como papá, como mamá, te sirve como socio, como pareja, es pasar de una escucha activa a una escucha más evolutiva. Porque esto lo que te permite es tener como una hipótesis de, bueno, ¿en qué estadio está esta persona? Hay algo interesante que no quiero dejar pasar, es que entre etapa y etapa hay subetapas también. Es decir, una persona que pasa o que está en una etapa 3 y se empieza a dar cuenta que hay algo que no está funcionando, hay una crisis ahí, no pasa inmediatamente a la etapa 4, sino que hay subetapas, que son etapas intermedias también. Entonces, creo yo que lo que nos permite este modelo, esta teoría, es, como decía, tener un mapa ruta para saber por dónde anda mi coachee, por dónde estoy yo. Y sobre todo, trabajar no tanto de lo que planteo acá en tercer lugar, no tanto en el contenido de lo que el cliente trae o el cliente me comparte, sino más escuchar la estructura. Es decir, esto que yo compartía del marco de referencia. ¿Qué creencias tiene la persona en relación a los otros? Los otros son instrumentos, los otros son, yo dependo de los otros para hacer cosas o para lograr el resultado, para vivir mi vida. Los otros me sirven para darme cuenta de cuáles son mis valores realmente. Aviso de calendario, GLF virtual, Compass Conversation, Programming Live Discussion Sesión 2. No sé qué pasó ahí. Me mandó un aviso, perdón. No es nada, Cris, no es nada. Buenísimo. Y por otro lado, lo que también me permite es como saber esto, en qué transición está, en qué etapa está ahora y a qué etapa podría ir. Esto es lo interesante también. Generalmente, por lo general, siempre evolucionamos, es decir, pasamos de una etapa 2 a una etapa 3, de una etapa 3 a la 4, de la 4 a la 5. No vamos de la 5 a la 2 generalmente. Entonces, esto nos permite como coaches o como personas poder también saber por dónde está y cuáles serían los desafíos que tiene la persona. Básicamente, una persona que, vuelvo a compartir con esto, generalmente yo las personas que están en un proceso de coaching no son tantas personas que están en una etapa 2. Generalmente las personas que llegan a un proceso de coaching conmigo, que están en una etapa 2, pueden ser personas que están trabajando dentro de un proceso de coaching dentro de una organización y que la organización las deriva para que hagan coaching. Es decir, no es como algo que la persona elige, sino que la organización les propone hacer un proceso de coaching para modificar algo, es decir, no surge de ellas mismas. Frecuentemente son personas que están de etapa 2 para etapa 4, esto que les decía, hay una parte mía que ha hecho cosas por la conciencia grupal y por las creencias de la conciencia colectiva, conciencia social, pero quiero empezar a vivir realmente como yo quiero vivir. Y un poquito menos personas que están en una etapa 4, que están viviendo de acuerdo a sus valores y quieren compartir con la humanidad o con otros algo que ellos tienen y que pueden dejar como legado y quieren también compartir con la humanidad. Eduardo, mira, aquí Alejandra nos reitera, si el coach tiene un nivel inferior al de su coachee, considero que es una tremenda oportunidad para que el coach crezca a través de su coachee. Claro. Finalmente, no somos mejores o estamos por sobre el coachee. Somos un espejo para ellos y ellos para nosotros. Exacto, tal cual. Así es, Alejandra. Coincido con vos. Es decir, Bien. esto también quiero
quiero compartirlo, porque no es mejor estar en la etapa 2 o estar en la etapa 5 que estar en la etapa 2. O no es mejor la etapa 4 que la etapa 3. Simplemente son situaciones diferentes. Es decir, lo que vamos transitando de acuerdo a la etapa donde estamos es diferente. Entonces, no es que sea mejor. Ahora, sí, si una persona, por ejemplo, está en una etapa 5, generalmente puede ser la persona que lidere un sistema. Es decir, tiene múltiples perspectivas y tiene como, desde el punto de vista cognitivo, una complejidad de pensamiento con la cual puede abordar esto que finalmente empezamos a cerrar de lo que empecé. Esto que hablábamos el otro día en el conversatorio del mundo VUCA. Es decir, si una persona está cognitivamente y emocionalmente y socialmente en una etapa 5, esa persona está habilitada para este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y muchas veces lo que suele suceder en el ámbito organizacional es que la empresa no crece porque la persona que está liderando, el dueño o el gerente, no tiene la perspectiva o el estilo para poder realizar ese proceso complejo de pensamiento. Entonces, si está en una etapa 2, porque esto también se aplica no solamente a las personas, sino también a las empresas, a los equipos, a los países, a las organizaciones también. En realidad, desde la etapa 2, lo que va a pensar es de qué manera yo me puedo beneficiar con el otro. Y eso puede ser dar a un tipo de empresa o en algún rubro puede ser útil. Pero cuanto más elevado sea este nivel de pensamiento, por supuesto que podemos, yo coincido con vos, Ale, que podemos acompañar de una manera más cómoda a alguien a un coach que está en una etapa un poco más abajo, digamos, ¿no? A una etapa diferente. Sandra Acá, Chiro nos dice, ¿es posible que esta pandemia nos empuje de pasar de la etapa 2 a la 3 y luego de la 4 a la 5? Es decir, con foco en los demás. qué buena pregunta. Mira, algo que estamos hablando muchísimo es el regreso. Es como que hablamos todos de qué va a pasar cuando esto pase. Entonces, en lo personal, esto ya es fuera del modelo. Creo que va a depender mucho, creo que este tiempo, a mí, yo hablo de mí, lo que me ha ayudado mucho es como a reflexionar y a indagarme y a preguntarme qué venía haciendo y cómo quiero vivir lo que viene hacia adelante. Entonces, sin duda va a haber cosas que a nivel mundial, creo que esto nos ha ayudado a cada uno individualmente y creo que socialmente también, a pensar de otra forma, a pensar de que en realidad no nos vamos a salvar solos. Somos personas, no somos independientes, somos interdependientes. O sea, lo que yo haga te va a afectar a vos y lo que vos hagas también me va a afectar a mí. Entonces, definitivamente creo que en lo profundo, esto que nos está pasando como humanidad nos viene como a dar la posibilidad de aprender de eso. Que cada uno aprenda y que podamos aprender cuando esto vuelva de nuevo, va a depender un poco de cuánto tomamos conciencia. Y ahí es como que no sé qué puede llegar a pasar. Pero creo que sí, que esto ha sido una excelente oportunidad para poder evolucionar. Me parece que si lo vemos desde el punto de vista de la conciencia de la totalidad, independientemente de lo que cada uno crea, creo que el todo nos dio la posibilidad de parar para pensar y para rediseñarnos o hacer esto que todos estamos hablando de un reseteo. Entonces después yo creo que el reseteo tendrá que ver hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Cris, ahí Eduardo, veía una pregunta, sí, de Sergio que dice que no respondí. sí, Vuelvo a la espera, consulta del círculo. Leontina nos pregunta antes, si a nivel Sí. corporativo, ¿cómo afecta en la cultura una gran dispersión de etapas? ¿Se producen conflictos por esto? Claro. Sí, porque puede ser que una compañía, por ejemplo, de acuerdo a las áreas que tenga, puede ser que un área esté en una etapa 5 y puede ser que otra etapa sea una etapa 2. Entonces, por eso es lo que yo decía, ¿no? De qué manera
el que esté como líder del sistema, el CEO, cuanto más, en una etapa más alta esté, va a ser más fácil porque va a poder liderar a personas que estén en la etapa 4, en la etapa 3, en la etapa 2, incluso a equipos, diferentes equipos que estén en distintos estadios. Y Sergio entonces nos dice, Eduardo, vuelvo a la consulta del círculo. Si paso de una empresa a otra, ¿cambia mi evolución? Estoy pensando en el modelo de Covey. Es posible, Sergio. Sí, es posible. Y eso también, mira, es como súper interesante, Sergio, porque en realidad tal vez vos te sientas bien trabajando dentro de una empresa porque esa cultura organizacional sea bastante cercana con tus valores personales, es decir, con tu conciencia personal. Tal vez cambies de organización y tal vez vayas a una organización diferente donde te sientas todavía más a gusto porque te da más espacio para que vos expreses o para que crees de acuerdo a tus propios valores ya personales, o puede ser que sea la inversa, que por ahí, si es un tipo de cultura, voy a otro esquema de cultura, una cultura mercenaria o una cultura fragmentada o en red, tal vez no te sientas tan cómodo y ahí es donde ese conflicto te hace ver que hay algo en disonancia con tus propios valores. Entonces sí, puede ser que si cambias de empresa eso produzca una evolución o te haga dar cuenta muchas veces, como decíamos recién con Cristina, de que no es lo que va en relación a tus propios valores. Entonces, de una manera o de otra, si tomamos responsabilidad, terminamos evolucionando. Claudia nos dice, creo que siempre se aprende, pero si el coach está en una etapa inferior, debiese derivarlo, así como está lleno de coaches que desprestigian la disciplina. He visto muchos coaches en empresas que hacen una eterna conversación sin objetivos claros ni resultados. No todos pueden ser coach, creo que no todos tengan las competencias. Ese es un comentario. Gracias por compartir, Claudia. Sí, y Olga nos dice, al no alinearse con los valores de la empresa, ¿cambia su etapa? Súper interesante lo que compartís, Olga. Y ahí lo que puede pasar es que en realidad lo que es como una excelente oportunidad, esto que compartía recién con Sergio, es una excelente oportunidad de evolucionar. A mí me ha pasado muchas veces coaches que han venido en una crisis con su trabajo. Me acuerdo ahora uno, así cortito. Su esposa le dijo, ¿por qué no vas a verlo a Eduardo? Porque lo habían evaluado, le habían hecho una evaluación de desempeño y le había dado con un desempeño bastante bajo. Entonces, cuando llegó la sesión y le pregunté qué quería trabajar, dice, mira, en realidad es como que yo aspiraba a un puesto mayor en esa organización, pero en realidad esto no sé si lo están haciendo para desvincularme. Entonces, lo que estuvimos trabajando en ese caso es, ok, bueno, y si eso pasa, ¿qué vas a hacer? Y ahí se empezó a generar como un proyecto personal. Finalmente, lo hago simple. Lo que pasó fue que lo terminaron desvinculando, pero él ya empezó a trabajar en su propio proyecto personal. Entonces, tal vez hay situaciones en las que hay algo externo que cambia y que te ayuda, favorece, el universo favorece, conspira para que vos puedas pasar otra etapa. Entonces, siempre me parece que lo que va pasando en una empresa, si lo miramos de una forma, desde la pregunta de qué es lo que necesito aprender, siempre es evolutivo. Salvo que me quede con no tomando responsabilidad o en un lugar de víctima, de en realidad, bueno, el mundo tiene la culpa de que me pase esto y en realidad esa persona no puede tener conciencia para mirar más profundo por qué se dio esa situación. Eduardo, estamos casi llegando al tiempo. Hay una pregunta de Sara Pulgar que nos dice, por favor, ¿puedes definir lo evolutivo de pasar de una etapa a otra? Sí, mira, acá en esto, la imagen más clara, Sara, es mirar el aprendizaje como algo horizontal. La transformación, el desarrollo o la evolución
es como algo que va en vertical. Entonces, lo evolutivo es ir creciendo, ir pasando de una etapa a otra. Y como digo, no es que la etapa 5 sea mejor que la etapa 2. Cada una tiene su particularidad, pero lo evolutivo es de qué manera ser más nosotros mismos y de qué manera poder respetar y estar en contacto con lo que va pasando en los sistemas en los que vamos interactuando. Eso para mí es lo evolutivo. No es aprender algo para hacerlo más rápido, menos tiempo, hacerlo más fácil, sino que tiene que ver con una transformación esencial de los valores que tengo y de quién soy. Eso es lo que te podría responder. Eduardo, estamos llegando a nuestro tiempo. Desgraciadamente el tiempo nos pone límite. Habríamos seguido conversando. Está muy, muy interesante. Son los comentarios que llegan, que ha sido una conversación realmente reflexiva e interesante. No sé si quieres dar algunas palabras al cierre. Simplemente agradecerles. Quiero ver si me queda algo más para compartir la presentación para ya ir cerrando. No, nada más. Si quieren, después les comparto la presentación. Por favor. Y por ahí están un poco el marco teórico de donde partí, digamos, que básicamente tiene que ver con algo del trabajo de las conciencias de Bert Hellinger, que profundiza Eduardo Faín, y el trabajo de Otto Lasker. Y me queda solamente agradecerles a todos y a cada uno. Gracias, Cristina, nuevamente por invitarme. Gracias a Carolina, gracias a todo el directorio de ICF. Siempre les digo que son muy amorosos conmigo, que son muy amables y que realmente es un placer poder pertenecer al capítulo. Así que gracias a todos y cada uno por estar esta noche con nosotros. Eduardo, antes que cerremos, me gustaría que dejaras tus datos para ver cómo te pueden contactar. Perfecto. Miren, es muy fácil. Por ahí me pueden buscar en mi página web, es coachingconpnl.com.ar, o me pueden buscar también con mi nombre en internet, en los sitios. Me pueden conectar fácilmente por Instagram o por Facebook. Estoy como en casi todas las redes, así que gracias, Carolina, por estar también, y gracias por invitarme. No, gracias por tu compromiso, Eduardo. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el equipo de ICF. Oye, antes de irnos, yo quisiera dar un último, agradecer a Eduardo, por supuesto, agradecer a todas las personas que han participado de esta presentación y dejarlos invitados para nuestra próxima charla, que es el miércoles próximo a las 19:30, y vamos a tener a Ariel Goldberg con La Voz de la Influencia. Así que los dejamos cordialmente invitados para que estén con nosotros, y a ti, Eduardo, también. Así que claro, muchas gracias a todos. Va a ser un gusto verlo a Ariel. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Excelente. Eduardo, un gusto. Gracias, un cariño grande. Gracias. Y esta conferencia va a quedar grabada en el sitio de YouTube de ICF Chile, y también en nuestra página web y en nuestra página de LinkedIn, para los que quieran revisarla nuevamente. Así que te agradecemos, Eduardo, gracias por el compromiso y por el profesionalismo. Gracias, un gusto compartir. Eduardo, un gusto. Gracias, Eduardo. Un beso grandote para todos. Gracias, hermanos chilenos desde Argentina, acá, alumnos de Eduardo. Sí, adorable los Argentina. Adorable los hermanos. Juan Clave estaba aquí. Chao, hermanos chilenos. Chao, Edu. Chao. Chao, gracias por acompañarme. Un beso grandote. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.